Se comunica a la población que a partir de la fecha el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta Militar. Queremos nuestros hijos, que nos digan dónde están, por lo menos. ¿Dónde están nuestros hijos? Vivos o muertos, pero queremos saber dónde están. Que nos entreguen el cadáver. Si quieren venir, que vengan, les presentaremos batalla. Decirnos que traían la paz y nos metieron en la guerra. Yo juro por Dios nuestro Señor y estos santos evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo cargo de presidente de la nación y observar y hacer observar fielmente la Constitución de la Nación Argentina. Si así no lo hiciere, que Dios y la patria me lo demanden. Un elefante ocupa mucho espacio, por Elsa Bornemann. ¿Se puede saber para qué hacemos huelga?, gruñó la foca, coleteando nerviosa de aquí para allá. Al fin una buena pregunta, exclamó Víctor, entusiasmado, y ahí nomás le explicó a sus compañeros que ellos eran presos, que trabajaban para que el dueño del circo se llenara los bolsillos de dinero, que eran obligados a ejecutar ridículas pruebas para divertir a la gente, que se los forzaba a imitar a los hombres, que no debían soportar más humillaciones y que patatín que patatán. Y que patatín fue el consejo de hacer entender a los hombres que los animales querían volver a ser libres. Y que patatán fue la orden de hacer huelga general. Perfecto. Bueno. Hola. La definición. Primero, Hola. lectura de frase del libro, el orden que tiene acá el Maxi. Después, Pero es que necesitamos que se defina la cosa. ¿Quién es Alexis? Bien, supongo que eso sí es mirando la cámara o no, tampoco. Como vos quieras, sentite con la libertad de hacerlo Bien. como quieras. Si querés mirar cuadritos de la peca que son divinos. Bueno, yo soy Alexis Sorda, comunicador social, trabajo en periodismo en la ciudad de Río Tercero desde hace mucho tiempo y dirijo Mestiza Rock, que es la radio de rock nacional de la ciudad de Río Tercero. Y soy un ciudadano más de esta ciudad que además la quiere mucho y sufre. Qué difícil. Voy a robar algunas frases que uno ya escuchó muchas veces para después extender ahí alguna posible definición. De los sistemas que el hombre ha intentado inventar para organizarse como sociedad, la democracia, sin lugar a dudas, es el mejor. Al que le faltan muchísimas cosas. Al que le falta perfeccionarse, incluso en creo yo que la gran deuda de la democracia argentina es la participación democrática. Gran parte de la población cree que la democracia es ir a votar y elegir a los representantes, y no es solo eso. Y creo que la democracia no ha resuelto en la Argentina, si bien tiene muchas cosas que ya hablaremos que para mí son muy positivas, no ha resuelto la cuestión de las necesidades básicas de gran parte de la población. Y esa es una gran deuda, y que probablemente la falta de respuesta en eso tenga que ver con los momentos que estamos viviendo, en donde la democracia va al límite. ¿Querés explayarte sobre eso, que está muy bien? Sí, bueno, para no ser negativo, creo que la democracia argentina comparada en Latinoamérica, a mí mucho no me gustan las comparaciones con, no sé, gente que se compara con países nórdicos y que están demasiado lejanos, o Europa o Estados Unidos, para compararnos con las democracias latinoamericanas. La democracia argentina, en términos positivos, es de las más activas de toda Latinoamérica. Es una democracia que la ciudadanía es una democracia que la ciudadanía de la Argentina ha empujado a partir de la lucha por los derechos humanos desde la vuelta de la democracia. Solamente en este país, y esto es ejemplo mundial, se han llevado adelante los juicios que se han llevado apenas salida la dictadura. Solamente en este país muchos de estos genocidas terminaron y murieron presos como corresponde. Solamente en este país se realizan juicios ordinarios a genocidas. Esto nos pone en una situación muy distinta a lo que fueron las democracias en Latinoamérica.
en donde también han pasado dictaduras cruentas, con desaparecidos, con torturados, y que no han tenido este proceso de memoria y de justicia que yo rescato. Pero a la vez, nuestra democracia tiene una deuda con la población argentina que tiene que ver con darle a la mayoría de la población argentina una vida digna, con sus necesidades cubiertas. Es una frase muy dicha que Argentina es un país rico. Lo cierto es que es un país rico muy mal distribuido y que la democracia no ha encontrado la forma de hacer una mejor distribución y que la gente viva mejor. Hace falta ir hoy a países vecinos como Brasil, en donde tiene una estabilidad monetaria, democrática no, porque han tenido ahí unos golpes de estado institucionales en el último tiempo, pero que la gente en su vida cotidiana, en general, tiene una economía un poco más saneada y la gente vive un poco mejor. Ni hablar de otros procesos como también Bolivia, por ejemplo, que ha tenido así golpes de estado en los últimos tiempos que nosotros no hemos sufrido, pero que también hay una economía un poco más saneada. Nosotros creo que tenemos ahí una gran deuda al respecto de nuestra economía, no pensado en términos de la coyuntura de la economía hoy, sino en términos de, bueno, sacar a la gran parte de la población de la pobreza, básicamente. Buenísimo. El análisis de las profesiones antes y después de la vuelta a la democracia. Alexis, en esa bisagra de la historia democrática argentina, bueno, ¿cómo era tu vida? Yo era muy chiquito. Bueno, pero a veces los niños tienen... el adulto que sos hoy puede ver a ese niño con una mirada, ¿no? No, ese niño creció ya en democracia y yo fui muy cercano a los medios de comunicación en ese auge democrático y en ese auge también de que los medios era todo pizza y champagne, digamos. Los medios eran esto, Tinelli, Susana Jiménez, la espectacularización de todo, la farandulización de la política, digamos. Yo crecí, digamos, en ese contexto. Después, cuando estudio comunicación, uno puede ver el proceso anterior a eso y lo fuerte que fue la dictadura alrededor de los medios de comunicación y cómo también la estructura de los medios ha estado siempre en disputa dentro del poder real. Quiero decir, la ley que regulaba los medios de comunicación fue recién cambiada en el 2000, empezó la discusión en el 2010-2011, fue cambiada en el 2014 y ni siquiera es del todo cumplida. Todavía cuesta mucho avanzar sobre la democratización de los medios de comunicación. Teníamos antes de eso la ley que habían hecho los dictadores, que a mí eso me parece un triunfo de ellos lamentable, porque quiero decir, podría haber pasado, ya dije lo positivo, pero podría también haber pasado que a la vuelta de la democracia pusiéramos en discusión todas las leyes porque después todas son leyes que los dictadores impusieron. Hoy todavía tenemos la ley de entidades financieras que la puso la dictadura. La ley de medios es también un ejemplo de eso, porque la estructura mediática es sumamente importante y ha sido siempre una distribución de puja de poder. Aquí en la Argentina el principal distribuidor y productor de papel para los diarios es Papel Prensa, que lo compró en dictadura, en una sala de tortura, la familia Mañeto y la familia de La Nación. A partir de eso se elabora toda una estructura mediática que no es casualidad las líneas editoriales, no es casualidad cuál es su posición frente a la lectura de la realidad, y no es casualidad que a los diarios más chicos del interior les haya costado mucho, aunque hoy el diario impreso esté en proceso de crisis, les haya costado mucho crecer porque efectivamente manejaban, por ejemplo, el papel prensa. En los 90 se dio un gran proceso de monopolización de todos los medios, radios y televisiones, y esa estructura se conserva hasta hoy casi prácticamente intacta. Entonces, es imposible pensar al periodista solo, alejado de esa estructura mediática. La actividad periodística se desarrolla en esa estructura mediática que en la dictadura era compleja, que después en la democracia fue compleja y que está siempre en pugna alrededor de quiénes son los dueños de los medios de comunicación. Ni hablar que después el auge de internet, redes sociales, vuelve a cambiar todo, ¿no? Y estamos en ese proceso. Sí, ahí la principal diferencia que yo veo, por profes que uno ha tenido y que han trabajado en dictadura, periodistas y material que ha leído, es que en esta democracia compleja, con un esquema, como decíamos recién, de
medios de comunicación concentrados, que también tienen sus intereses, nosotros hemos ejercido esta profesión con mucha mayor libertad que sin democracia. Sin democracia, bueno, básicamente hay muchos colegas que han dado la vida por decir cosas. El ejemplo más emblemático es el de Rodolfo Walsh, ¿no? Entonces, nuestro desafío es seguir haciendo en esta complejidad donde no está la libertad dada 100%, en donde la libertad siempre es negociada. También creo que los periodistas, los comunicadores, tenemos que empezar a tener otro paradigma a la hora de plantear nuestro propio trabajo. Ya no somos esos líderes de opinión, esas personas que tenemos la realidad, que lo que opinamos nosotros es la posta. No pararse de esos lugares. Creo que nosotros damos una mirada parcial, alguna de esas miradas las hacemos honestamente, otros realmente no lo hacen honestamente. Entonces lo que uno puede hacer es dar esa mirada parcial honestamente, sabiendo que es una mirada parcial, sabiendo que uno no tiene la realidad, sabiendo que no le encontró el agujero al mate, uno no sabe exactamente para dónde tiene que ir la sociedad o qué hay que pensar. Simplemente uno expone algunas cosas que las piensa genuinamente, y está bueno también abrir siempre los espacios para que la gente, para que la sociedad, para que incluso las fuerzas vivas de una ciudad, como el caso de Río Tercero, puedan expresarse al respecto de las problemáticas, ¿no? Los desafíos actuales y a futuro de esta democracia tan frágil que tenemos. Creo que, como ya dije, el desafío de la democracia argentina es hacer que todos los argentinos vivan bien y tengan sus necesidades básicas satisfechas. Me parece que ese es el principal desafío que tiene nuestra democracia. El problema es que para hacer eso, a veces se topa con los problemas que tiene la democracia, y que es básicamente que el poder político no tiene el poder total ni real, por ejemplo, para manejar cuestiones de la vida cotidiana como el tema de precios. A mí me parece fundamental. Entonces estamos hablando de democracia, y que a veces se entiende democracia por ir a votar, pero también democracia es que los argentinos que producimos alimentos, que producimos energía y que producimos combustibles, tengamos acceso a nuestras riquezas de manera accesible. O sea, sin eso es muy difícil un proceso democrático y que la gente efectivamente viva bien. Me parece que esa es la gran deuda de la democracia argentina. De hecho, en los últimos tiempos no se ha logrado eso. Cada vez la clase trabajadora, las clases populares y las clases medias viven peores, y se ha llegado a una situación en la que se eligió, tal vez desde el punto de vista racional, la peor opción democrática que había en las elecciones. Y ahí estamos con mucha gente que genuinamente tuvo esperanza en esa opción, pero que efectivamente roza lo antidemocrático, porque lo estamos viendo, porque se quiere saltear algunas cuestiones que tienen que ver con la República, el Congreso. Bueno, ni hablar también que la Argentina, como deuda hacia adelante, se merece una fuerte discusión al respecto del Poder Judicial, que es uno de los 3 poderes democráticos en la Argentina, y que nunca se pone en duda, y que es un poder muy aristocrático, muy concentrado, y que siempre parece tener una mirada hacia los sectores más conservadores de la Argentina, siempre beneficiando a los sectores más conservadores de la Argentina. Entonces la deuda para mí es esa, la deuda es que la población argentina pueda vivir mejor, y que algunas cosas que no se han discutido, como por ejemplo la justicia, se discutan en la democracia argentina. Y desde el punto de vista, digamos, Alexis Sorda como ciudadano, ¿cómo podría influir en esa democracia por venir en el futuro, digamos? De ninguna manera. Nosotros desde nuestra actividad, y ahí sí me paro ya como comunicador social, lo que siempre planteamos es por lo menos tratar de plantear los temas que nos parecen importantes en esa democracia, plantear discusiones que a veces no son las discusiones nacionales, son las discusiones de nuestra ciudad. Digo, la democracia también se hace en la ciudad de Río Tercero, las discusiones se dan en la ciudad de Río Tercero. Como periodista creo que uno tiene también la obligación de plantear esas discusiones,
de ser honesto con lo que uno piensa, de no hacer trampa en el sentido argumental, que muchos medios efectivamente a veces lo hacen por intereses particulares. Y como ciudadano, soy un ciudadano que participa de todas las manifestaciones públicas en las que creo que tengo que estar, digamos. Entonces, como ciudadano también tengo un compromiso con eso desde el lugar donde vivo, ¿no? Que es la ciudad de Río Tercero. Preguntar cuál es la mirada de Alexis Sorda acerca del peso que tiene la educación en todos sus niveles, con cómo educamos democráticamente y cómo forjamos libre pensadores. ¿Cuál sería la fórmula, Alexis Sorda? Qué difícil, no hay fórmula. En principio, así como decía que para mí el periodismo, la actividad periodística está en un momento de crisis, la educación también, no solo argentina, sino una crisis mundial al respecto de qué hacer, de cómo hacerlo. Hay planteos que son un poco viejos, pero al respecto, si la educación, ¿qué es? ¿Una herramienta solo del Estado? ¿Es una herramienta para crear ciudadanos libres? Y si es una herramienta para crear ciudadanos libres, ¿por qué las escuelas en Argentina están tan estratificadas, digamos? ¿Por qué estratificadas entre lo público, lo privado? ¿Por qué hay privadas súper privadas, privadas no tan privadas, públicas que parecen privadas? Digo, esta cuestión que la trabajó Bourdieu en la década del 70 en Francia, uno la puede ver claramente en la Argentina. Entonces, si no partimos de una sociedad mucho menos desigual, es muy difícil que la educación pueda hacer un aporte. La puede hacer, digo que es muy difícil, no digo que es imposible. Y yo creo que en la actividad docente hay mucho trabajo alrededor de esto, pero bueno, está siempre en discusión la educación alrededor del cómo y cuáles son las formas. Nadie le ha encontrado la vuelta. Sigue siendo la educación un resorte de la sociedad. En una sociedad que es profundamente injusta y profundamente desigual, la educación también es profundamente injusta y profundamente desigual. Y eso es una pena. Para mí, todo ciudadano argentino tiene derecho a la educación primaria, secundaria y universitaria. Debería tenerlo, debería ser todo eso de accesibilidad para todo ciudadano argentino. Y lamentablemente estamos lejos de esa situación. Entonces, hasta que eso no cambie, es muy difícil pensar en una nueva educación. Pero bueno, tiene mucho que ver con cómo puede cambiar la sociedad. Sin un cambio en la sociedad es muy difícil que la educación sola dé respuesta, porque no está en una pecera, digamos. No, está muy bueno. Y esto hace un poco referencia a otros entrevistados, ¿no?, que hemos tenido, que comparamos, digamos, por ejemplo, la música en dictadura y en la vuelta a la democracia, o hechos, digamos, que han pasado, terrorismo de Estado en plena democracia, digamos, ¿no? Y ese juego, digamos, que vos ponías en valor con el periodismo también de, o paremos todo para formar, digamos, o poner en la mesa discusión y que se arme un buen debate lógico, digamos, o influenciamos hacia una opinión única, digamos, que es un poco lo que vos planteabas, ¿no? Y ese juego en democracia y en dictadura, que bueno, que ni hablar, era una sola mirada y no se podía hacer otra cosa. Sí, incluso con la música. Yo trabajé en Radio Villa María y me contaban colegas y el director de Radio Villa María, que llegaba del ente que regulaba los medios de comunicación, una lista de canciones que no se podían poner directamente. Bueno, ya se conocen cuáles son esas canciones prohibidas. De hecho, hay discos completos con las canciones prohibidas de la dictadura y que estaban pegadas en el vidrio del operador. Son canciones que uno lo piensa y es muy loco, es casi surrealista. Una lista pegada de canciones que no se podían difundir. Hoy no me lo puedo imaginar a eso en una radio. Hoy hay otras problemáticas. Por ejemplo, la música independiente que no llega a ser mainstream o el cambio que se produce a través de Internet y la difusión de Internet. Son tal vez otras las problemáticas, pero me sigue pareciendo muy loco eso de pensar una lista de canciones que no se podían difundir, porque también había una mirada, esto es muy interesante, al respecto de que la música podía cambiar el mundo. Los periodistas a lo mejor podían cambiar el mundo
la política a lo mejor podía cambiar el mundo y los dictadores sabían eso. Por eso prohibieron la política, persiguieron, desaparecieron políticos, persiguieron, desaparecieron periodistas y prohibieron música. No eran tontos en ese sentido, porque efectivamente vivimos en una sociedad en la que se creía en que eso podía cambiar. Y poniendo en la balanza negativa, hoy no sé si eso es tan así. Hoy no sé si las ideas cambian el mundo. No lo sé, no digo ni que no ni que sí. No sé si una canción puede cambiar el mundo y no sé si el periodismo puede cambiar el mundo.